Estamos ahora en comunicación telefónica con el ministro de Seguridad de la Nación, Arturo Puricelli, debido a la manifestación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que pedía medidas urgentes al gobierno en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en las provincias del norte del país. Puricelli, buen día. Buen día. Buen día, gusto en saludarlo. Igualmente. A mí me llegó el oficio de la Corte, que me llegó hace 48 horas. Yo no lo recibí en octubre este oficio, y sí es cierto, cuando se hizo la reunión con la Corte, que la Corte convocó en su momento a la Cámara de Salta, lo convocó al secretario de Seguridad Berni el día 18 de octubre pasado, el mismo día que yo estaba inaugurando el escuadrón de Salvador Massa, que es uno de los reclamos que hace en su punto quinto la Cámara de Jujuy, la Cámara de Salta. Sí, un poco el tema es lo que nosotros decimos, es que sí, la Corte realmente nos hace presente este reclamo de la Cámara, pero si usted analiza, nosotros lo que podemos decir es que como Gobierno Nacional del 2003 a la fecha se está trabajando fuertemente, y no solo hay una preocupación por la seguridad, sino que nos estamos ocupando. Un ejemplo de ello es los recursos asignados a seguridad. Pasamos de un presupuesto de 2.960 millones en el 2003 a las fuerzas de seguridad a 25.900 millones de presupuesto, y pasamos de un total de agentes en la fuerza de seguridad, ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la también creada por nuestro gobierno Policía de Seguridad Aeroportuaria, pasamos de tener un total de 60.000 agentes en el 2003 a más de 104.000 agentes, es decir, hemos crecido en número, hemos crecido en asignación de presupuesto, hemos crecido en modernización de equipamiento, es decir, no hay ninguna fuerza de seguridad que tenga móviles obsoletos o viejos, que no tenga los aviones necesarios, que se han comprado, es decir, para las fuerzas aviones que no tenían, helicópteros que no tenían, equipos de comunicación. Entonces hay un esfuerzo importante de parte del Gobierno Nacional, y que por allí es cierto, se necesita mucho más, pero no es que no lo hayamos hecho ese esfuerzo. Y el ejemplo mismo usted lo tiene en la misma nota que hace, en la misma nota que le remite la Cámara Federal de Salta a la Corte Suprema, donde le dice que las causas ingresadas en la jurisdicción de Salta Jujuy en el año 2005 eran 9.761, y en el año 2012 dice que son 19.642. Si usted crece en más de un 100% el número de causas, quiere decir que la actividad de las fuerzas de seguridad y de investigación del delito ha sido muy prolífica y ha tenido consecuencias, porque en lugar de tener 9.000 causas, tiene 19.000. Ahora, ministro Puricelli, eso tiene dos lecturas posibles: que hayamos incrementado en un 100% la cantidad de causas. Usted hace una lectura positiva en el sentido de decir hay un trabajo mayor, por lo menos en el ámbito de la justicia. Ahora, la otra lectura que uno también puede hacer claramente es cómo en la última década se ha incrementado de manera exponencial la problemática del narcotráfico en la Argentina, con este crecimiento de 100%, por ejemplo, en presentaciones ante la justicia. Y se ha incrementado porque ha habido una mayor actividad delincuencial, de eso no tenga ninguna duda, y nosotros eso no lo desconocemos. Lo que no significa es que no estemos trabajando. Si nosotros tenemos el doble de causas, es porque tenemos el doble de las investigaciones, el doble de los procedimientos, de los operativos y de las causas, y los jueces por allí necesitan también tener rapidez en la resolución. Claro, ahora, también lo que decía la Corte, más allá de la problemática de la justicia, que hablábamos hace un rato con el ministro Alac, en el norte sobre todo del país, hablaba del tema de temas que usted conoce, ¿no? Como la radarización, la necesidad de escáner, de mayores recursos, porque el problema del narcotráfico, usted no puede desconocer que en la última década la Argentina ha entrado en una espiral de crecimiento de esta problemática muy preocupante, ¿no? En donde ya no hay enfrentamientos entre bandas narcos que se circunscriban a un área determinada, sino que quedan víctimas inocentes, niños muertos en medio de balas perdidas, producto de lo que sucede en distintos barrios, ¿no? Desde las zonas más marginales hasta barrios privados en el norte del conurbano.
Es decir, el crecimiento del narcotráfico es real, pero lo que usted no puede desconocer, y lamentablemente, digamos, hacen muy poca referencia a los medios, al tema de la radicalización a que hizo referencia usted, sí, que el único gobierno en los últimos 40 años que tuvo política de radicalización positiva es el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Es decir, los únicos equipos nuevos que se han incorporado en radarización en los últimos 40 años se hicieron a partir del decreto 1407 del doctor Néstor Kirchner en el año 2004, con el desarrollo del plan SINVICA, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, que hace que hoy tengamos radares secundarios en el 100% de los objetivos, no solo radares secundarios, sino radares secundarios fabricados por la Argentina, y que estemos fabricando radares primarios, la primer serie de 6, 3 de los cuales ya están terminados. Entonces, sí. Ahora, hay un esfuerzo y hubo una política exitosa en contra de lo que fue la última adquisición de radar en el año 74, hecha por el general Perón, el último radar, sin contar también la modernización de los radares españoles en Posada y Resistencia, y también de los radares Thomson, los TP-53, los TP-43. Entonces, es decir, que ha habido un esfuerzo y cada radar de eso significa varios millones de dólares. Y la fabricación de esos radares no es que uno va y compra un radar como comprar un automóvil en un salón de exposición. Los radares hay que mandarlos, hay que fabricarlos especialmente y a pedido. Entonces se ha hecho una política que ha sido muy importante y exitosa. Por allí, sí, pero evidentemente en algún punto ha habido laxitud. Se hizo. Claro, pero digo, en algún punto debe haber habido laxitud en los controles para que en esta última década se hayan instalado tantas bandas vinculadas con el negocio del narcotráfico en la Argentina. Como le decía yo, ¿no? Desde las zonas más marginales con el menudeo de droga que atraviesa sectores muy carecientes, hasta los barrios privados, como el otro día como un operativo, no sé, en Nordelta, por ponerle un ejemplo, ¿no? No, sí, no le quepa la menor duda que en muchos de los grandes countries e importantes countries, lamentablemente encontramos establecido el narcotráfico, que hay una presión muy grande, no solamente para Argentina, sino para toda la región, y yo diría que es de carácter mundial. Puricelli. Sin lugar a dudas, pero es decir, eso no quiere decir que no estemos trabajando y que no estemos aplicando y poniendo recursos. Es absolutamente injusto, es decir, no reconocer los esfuerzos que se vienen haciendo, sin perjuicio de que hay que seguir trabajando mucho más fuerte todos los días, y en lugar de, digamos, tratar de deslindar responsabilidades, lo que hay que hacer es trabajar todos juntos para lograr un objetivo que sea aún mucho más positivo. Hoy Bernie hacía referencia que en lo que va del año se habían detenido en el país en diferentes procedimientos 5.000 y pico de personas relacionadas con el narcotráfico. Ahí no está la desconexión entre lo que hacen las fuerzas de seguridad deteniendo a narcotraficantes, ya sean importantes o aquellos que trabajan en menudeo en las zonas marginadas, y después la aplicación de la ley y la justicia, y por ahí eso hace que, al no aplicarse la ley con severidad, lleva a esa laxitud que hacía referencia a Débora recién, en el sentido que ven propicio a este país como para seguir avanzando en el narcotráfico, ¿no? En eso nuestro gobierno también tuvo una respuesta. En el 2005 nosotros propiciamos la sanción de la ley 26.052, que es modificatoria de la 23.737 de tráfico, tenencia de estupefacientes, y en donde le permitimos ahí, habilitamos en la ley una modificación para que aquel tráfico al menudeo pueda ser, aquellos delitos de menor cuantía puedan ser juzgados por los tribunales ordinarios, de manera tal de descongestionar a los juzgados federales. Y solamente adhirió a ese proyecto, adhirió la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Salta, que lo hizo a comienzos del 2013. Entonces, en eso también ha habido una respuesta para tratar de congestionar a los juzgados federales y circunscribirnos a aquellas, digamos, operaciones que son más significativas, porque de los 5.000 detenidos que refería el secretario Berni, sin lugar a dudas, que muchos de ellos están siendo objeto de presión, de procesamiento, pero es decir, no están encarcelados porque realmente, es decir, no amerita el nivel de la causa. Entonces, yo creo que, es decir, tenemos que seguir
poniendo esfuerzo, incluso es más, lo que reclama la Cámara de Salta también es la necesidad de incrementar el servicio penitenciario como consecuencia del incremento de números de detenidos y procesados vinculados a este delito, con lo cual quiere decir que ha habido una tarea importante de las fuerzas de seguridad y policiales federales para la detención de los narcotraficantes. No es que esto es zona liberada y viva la pepa, sino que realmente es muy grande digamos, el input que tiene los narcotraficantes, muy fuerte la presión de la droga. Los países consumidores también es cierto que es decir, tienen su responsabilidad en esto también, porque es decir, hacen que los precios sean exponencialmente altos y que esto sea un negocio que admita márgenes impresionantes, que después lavan en el sistema financiero internacional a través de los paraísos fiscales que nuestra presidenta viene denunciando ya hace años y que nadie hace nada. Ningún paraíso fiscal el sistema financiero internacional le ha puesto, digamos, coto finalmente a esa forma de lavado de dinero y que finalmente termina contribuyendo a las finanzas de los países desarrollados. Entonces nosotros somos verdaderas víctimas y vamos a seguir luchando denodadamente para que nuestros jóvenes no sean víctimas de este flagelo, y vamos a luchar incondicionalmente, inclaudicablemente contra el narcotráfico. Lo tenemos que hacer todos juntos sin que, digamos, esto signifique tratar de transferir responsabilidades a nadie. La justicia tiene una responsabilidad. Los expedientes en trámite en la jurisdicción Salta Jujuy crecieron de 40.000 causas a 89.111, lo dice la misma Cámara. Eso significa que tienen mucho trabajo y que le falta personal y que no tienen una buena organización para dar respuesta como corresponde a las necesidades de este tipo de causas, ¿no? Ministro de Seguridad Arturo Puricelli, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días. Buenos días.